Nos situamos en septiembre de 2013. Mientras el proyecto nacía rodeado de dudas y con el equipo último en la liga, toca empezar la fase de grupos de la Europa League. Tras ganar con facilidad las previas de verano, el Sevilla respiraba otro aire en una competición que seguía colocando rivales asequibles. Pero es justo aquí cuando se produce un hecho que marcaría toda esta historia. Cuando empezamos la Europa League, empezamos jugando previas, y la primera previa fue Podgorica. Y me recuerdo que jugábamos en casa y prácticamente desconocíamos, entonces no teníamos mucha información de Podgorica, incluso no sabíamos qué jugadores viajaban dentro de la plantilla que tenían. Incluso yo recuerdo que tuvimos que tener un enlace, que en el hotel donde ellos se hospedaban nos dieron la lista de jugadores que estaban hospedados, para saber nosotros un poquito qué jugadores eran. Eran unas pequeñas triquiñuelas que al final no tienen ningún mal, pero que eran información que conseguíamos. Ahí ya somos prudentes en respetar al equipo contrario. Entonces, desde ese conocimiento que hemos tenido interno hacia el Lades Podgorica, el primer nombre me cuesta un poco más pronunciarlo, Lades Podgorica. Y la pone en largo, atención, que está fuego, va a marcar, ¡gol! Delantero auténtico, siempre con la cañita completamente preparada. La pelota, balón dulce, Ramos, y el tercer gol. Lógicamente los objetivos que se plasman en cuanto a las tres competiciones, pues iremos dándole más nombre, ¿no? Pero en el transcurso de todo iremos sacándolo, ¿no? Entonces hay otro objetivo, que es para contestar la pregunta. El objetivo es, tenemos que conseguir que sea un equipo que enganche. Y después del Podgorica jugamos, además fue como una pretemporada. Para mí lo del Podgorica fue una eliminatoria donde lógicamente era la seriedad de la eliminatoria, la superioridad que nosotros teníamos, plasmarla y luego empezar a construir el equipo con jugadores que jugaban entonces, que no iban a estar, y los que venían. Entonces jugamos Podgorica y jugamos Śląsk Wrocław, también en Polonia. Y fueron dos eliminatorias muy bonitas, muy de pretemporada, fuimos muy superiores y lo demostramos, ganamos las dos eliminatorias con mucha claridad. Y luego, cuando empezó la propia Europa League de grupos, el primer partido fue en Estoril, en Portugal. Comenzaba la fase de grupos, en lo que aparentemente iba a ser un partido más, el primero de esa liguilla, ante un rival sin glamour y con poco en juego, apareció la afición para trasladar un mensaje contundente. Yo a las 12 de la noche, previa, me entero que ese es mi último día en el trabajo. Pero a la media hora digo, bueno, esto ya está hecho. Y realmente el hecho de hacer ese viaje y ver al Sevilla en ese partido y compartir la experiencia con mi amigo hace que yo ese trauma lo recuerde como una experiencia bonita. No tengo ese trauma que había supuesto para mí esa noticia. Y vemos cómo aquello está tomado es cuando nos damos cuenta de la dimensión del desplazamiento que era. Ni siquiera estaban preparados, es una zona muy turística, pero estaban desbordados. Era era el sentimiento de decir, bueno, que aquí está la invasión sevillista en un partido de grupos. Yo creo que nadie lo entendía, porque no es normal, no era normal. Un equipo que aparte estaba mal, un equipo nuevo, y ese desplazamiento. Cuando se dice eso de que nadie la quiere como nosotros, hay veces que dices tú, esto es un eslogan, esto es marketing. Es que es verdad. No pueden con el Sevilla y tiene que haber algo más. Pero hay algo, hay algo, es innegable que hay algo. Recuerdo que empezamos en Estoril, donde también recuerdo una frase de Unai Emery en el que decía que empezaba a entender qué era la Europa League para los sevillistas, porque
era prácticamente verano, no sé si era septiembre o final de agosto, y empezamos con más de 4.000 aficionados en Estoril. Como empezó en Estoril, por ejemplo, que yo estuve en ese viaje, creo que fueron 3.000 sevillistas, en un campo pequeñísimo, un partido, era el primero de la fase de grupos, la primera salida de la fase de grupos. Ya se demostró, creo que la plantilla, el entrenador, vieron la importancia, además lo destacaban ellos, ¿no? Es que aquí ya se nota ese sentimiento de pertenencia que hay con la Europa League, y estamos hablando que el Sevilla había ganado 2. A ver, yo ha sido de los momentos, y mira que es un momento importante, ¿no? Pero es un momento más bonito que yo he vivido como sevillista, ¿no? Sorprendió que un equipo tan débil, que no atraía nada, digamos, desde el punto de vista futbolístico, en una fecha tan complicada como era esa, todavía mucha gente de vacaciones, el sevillismo se planteara marchar de tanta gente. Y yo ahí empecé a entender lo que la gente quería, que si se desplazan a Estoril 4.000 en el primer partido de grupos, queriendo apoyarte y queriendo también sumar lo que se quiere esta competición y lo que representa para el Sevilla, yo ahí aquel día fue el primer día que lo entendí. Y recuerdo que fue mi primer impacto. Esa llegada en el autobús al campo del Estoril es increíble. Aunque las cosas no vayan bien, esta es una enorme demostración de apoyo. Es una demostración de que ellos creen en nosotros. Ese discurrir por la avenida que está aquí a la izquierda, donde no nos dejan pasar los aficionados, porque además era inesperado, no lo esperábamos, porque tú vas a una final y tú lo imaginas, pero no lo esperábamos. Y Unai y yo lo comentamos mucho eso. Y lo hemos comentado Marco Silva, que era el entrenador del Estoril en aquel momento, que era el entrenador del Fulham en la Premier. En veces que hemos coincidido lo hemos hablado de aquello. Ha podido hacer el desplazamiento más importante del Sevilla más allá de las finales, ¿no? Y era un partido que no tenía nada, no era ni importante desde el punto de vista clasificatorio. Otro punto más de lo que se estaba fraguando. También a ellos les llamaba la atención. Estaba el campo lleno de... La tribuna del fondo estaba entera nuestra, ¿no? Después el propio Emery lo comentaba acerca de la final, que había sido el mensaje que habían recibido de que esa competición era muy importante, de que no se podía tirar. Es lo que es el sevillismo, ¿no? Porque sevillista de finales, ¿no? El sevillismo es mucho más que una final. El sevillismo siempre ha estado cerca del equipo, a poquito que el equipo le ha dado algo. Hay un orgullo de decir, este equipo no es cualquier cosa. Este equipo ante este equipo se tiene que levantar el sombrero todo el mundo, ¿no? No somos un equipo menor. Y tú puedes decir, yo estuve en Eindhoven o yo estuve en Glasgow, pero también puedes llegar un día y decir, yo estuve en Estoril, yo estuve con el Sevilla, yo fui uno de esos 3.000 locos que fueron a ver al Sevilla en un partido que no era decisivo. La fase de grupos apenas tuvo más historias. El Sevilla acabó primero e invicto, confirmando que en Europa estaba el camino para la felicidad en la que iba a ser la temporada más larga de su historia. A derribar, sigue Marco Mari, Vitolo solo, gol, va Perotti, gol. Qué buen recorte de Jairo por el centro, que bien se va a marchar. Mira el cántabro, de jugada personal, mano a mano, la deja Jairo para Bacao, la deja Jairo para Bacao. Qué buena pelota para Vitolo. Sí, hombre. Perotti. Balón en profundidad, atención que se queda solo Gameiro. Gol. Se viene por dentro Perotti, va a intentar la jamada Perotti, se va Perotti, gol. Raúl Rusescu, gol. Tiene el coro Vitolo, quiere tirar la pared con Vaca, interior de área, ¡va Vitolo! La pone templada, segundo palo, mira Facio, cabecea hacia adentro. El Sevilla de Unai Emery iba tomando forma y aprovechó el parón europeo para seguir remontando en la Liga y armarse para los meses decisivos de la temporada. Este Sevilla, que empezasteis mal y ahora lleváis ya 8 jornadas sin perder, estáis ahí cerca de los puestos europeos. Pues sí, hay que fijarse. Yo creo que en este momento estamos bien, como bien dice, llevamos 8 jornadas sin perder liga, eso es importante, y como bien ha dicho también hay que reconocer que
que la liga la empezamos muy mal y ahora, gracias a Dios, el equipo ha cogido una buena dinámica y esperemos no soltarla. El deseo como presidente. El deseo como presidente no puede ser otro que conseguir un título con la entidad. Eso sería para mí lo más grande. Ya lo he sentido como vicepresidente y simplemente como sevillista. El sorteo depara que el primer rival será el Maribor, pero aquel cruce venía con un regalo sorpresa. El Betis también estaba en la competición y si ganaba su eliminatoria sería el rival del Sevilla por primera vez en Europa. El pase de la muerte atrás y el gol de Betis. Sigue con el balón, le pide la pelota en profundidad, gol, 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 gol. Gol. Ahora sí, dice el balón al córner, gol. Cuidado que puede haber peligro, remata y gol. El Sevilla funcionaba y dio buena cuenta del Maribor. El equipo empezaba a carburar y a tomar conciencia de que algo especial se estaba empezando a gestar. De Reyes, el gol tonto de la jornada. Se va con la pelota Gameiro, Gameiro que la remata, gol, 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 gol de Gameiro. Eliminatoria sentencia. La van a poner por dentro para Boja, cuidado que la puede pegar y el cuero llega directamente al guardameta que va a sacar de portería. El partido ha terminado. Estará el Sevilla en los octavos de final de la UEFA Europa League el día 13 de marzo, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié. El 20 de marzo, Estadio Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club. La primera vez en la historia que se dará un derbi sevillano en competición continental. El análisis va a ir encaminado a cómo están ahora, cómo están jugando, con los jugadores. Y vuelvo a insistir que están bien y nosotros tenemos que preparar el partido a conciencia. Va a ser una eliminatoria muy difícil y el trabajo tiene que ir por delante para poder hacerlo bien. Bueno, en Liga vamos mejor que ellos, se puede decir. Sabemos de que ellos van últimos, nosotros estamos mejor posicionados. Pero como te digo, en Europa es a 2 partidos, es diferente. Jugamos de local y con nuestra gente tenemos que salir a presionarlos como lo hemos hecho en los derbis y bueno, sacar el triunfo que va a ser importante. Un derbi sevillano es algo más que un partido entre vecinos. Es un pulso por la ciudad, la más maravillosa del mundo. Es un duelo por ser dueño de sus calles, de sus bares, de sus centros de trabajo, de sus colegios. Es una batalla entre estilos, entre formas distintas de entender y afrontar la vida. Un derbi sevillano es mucho más que un partido de fútbol. Era con Kiko, con Maldini, comentaristas de aquella temporada, con Juanma Castaño, de Inalámbrico, y siempre con la esperanza de que alguno de los clubes españoles hiciese algo importante. Siempre que empieza en el bombo decimos siempre lo mismo, suerte a los equipos españoles, y fíjate lo que fue luego la temporada, ¿no? Yo estaba en 4, en Mediaset, que tenía los derechos de un partido en abierto por jornada de la Europa League, y esa temporada vimos que la atracción, evidentemente, del abierto era el partido del Sevilla, porque fue una temporada increíble. Desde luego, como producto televisivo, fue un show garantizado. Para nosotros era un regalo, ¿no? Para la televisión. Un Sevilla-Betis, Betis-Sevilla en Europa League era maravilloso. Sabíamos desde el principio que podían verse las caras, que era la primera vez que había un derbi en Europa, y teníamos muchas ganas, pero decíamos, el guión es demasiado bonito como para que se cumpla. Bueno, pues el guión salió y se cumplió. Pasara lo que pasara, ya era historia. El primer Euroderby de la historia de la ciudad. Ostras, se está dando un derbi de Sevilla en la Copa UEFA. Eso va a ser enorme. Y yo me quedo más con esa, ¿no? Con el sorteo en sí, que con los 2 partidos. No importa la clasificación, sabíamos que teníamos que respetar mucho el Betis y los jugadores del Betis, porque los jugadores del Betis veían como esos 2 partidos como la oportunidad de la temporada. A priori no tiene nada que ver, era un Betis que entonces no sé cuántos puntos tendría, pero que acabó bajando con 25 puntos, que es el peor Betis de la historia en primera división.
nadie apostaba un duro por el Betis. Yo soy un resultadista bestial, es decir, yo no creo tanto en la suerte, aunque sí, todos los equipos tienen que tener un poco de buena suerte, que diría Luis Aragonés, para ganar los partidos. Pero recuerdo que en la ida el Sevilla sí tuvo muchas ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte, pero se va perdiendo 0-2. Para este derbi, los jugadores en el campo por cierto está perfecto, sencillamente perfecto. ¡Ojo, Vaca! Para Facio, ante la presión de Leo Batistao, posición correcta de Vaca. ¡Ojo al colombiano, qué bien la pincha en la media luna! ¡Le puede pegar Vaca! ¡Le pega! ¡Se ha echado Jordi! ¡Fuera! ¡Qué bueno! Totalmente Perkins. Y ese balón, ahora se durmió el Sevilla, la aprovechó Lolo Reyes, controla a Juanfran, la pone al punto de penalti. ¡Gol! Ojo el remate, le cae a Iborra, por arriba Dan se lo quita de la cabeza. Ahí Alberto Moreno. Se para Reyes, toca ya para el lateral, ojo Alberto Moreno, el recorte hacia adentro, se planta en el área, le puede pegar, ¡fuera! Ahí está Rakitic, por la izquierda se marcha Reyes, por el centro Vaca también Vitolo, van 4 para 4, baja también Arandiaye, ahí está Reyes, Reyes la pone, Vitolo, ¡fuera! Nosotros sentíamos que era una oportunidad de que ese pequeño día o 2 días que eran ida y vuelta ya eran historia. Nosotros teníamos que hacer de esa fecha aún más historia, y pasó lo que pasó, porque de poder haber ganado 3-4-0 en el Sánchez Pizjuán, porque podíamos haber ganado ese partido, hemos perdido 0-2. En 3-4 jugadas que ha hecho el Betis ha hecho 2 goles, y nosotros han sonado las alarmas, como no que hayamos hecho un mal partido, pero no éramos nosotros. Toca Alberto Moreno de cabeza, la saca de nuevo Iborra, Gameiro de cabeza, tiene espacio Vitolo por la banda derecha, tiene que venir Cedric en la ayuda a tapar, Didac Vila que va reculando, sigue Vitolo, la pone en el área, se da la media vuelta a Gameiro, le pega sin precisión Gameiro. Se echó lo más difícil Gameiro. Le cae Alberto Moreno, cayendo, se tocó ese balón, casi imposible parecía. Qué bien Reyes. Reyes, Rakitic, posición correcta, Alberto Moreno. ¡Fuera! ¡Gameiro! Salva Sevilla, sigue la jugada, se ha quedado Lolo Reyes ahí tieso, cuidado, salva Sevilla. ¡Gol! Yo recuerdo los momentos después del partido y el vestuario estaba muy tocado. Muy tocado porque no entraba en nuestros planes perder 0-2, que te dejaba las cosas muy difíciles. Unas semanas antes, Monchi me había comentado que él quería proponer mi renovación en el Consejo. En el proceso de Monchi hablar conmigo para renovar, habíamos quedado para cenar. Bueno, hacemos una cena, hacemos el viernes después del partido contra el Betis. Y fuimos a cenar, y claro, con el 0-2 en nuestras espaldas. Y hablábamos un poquito de que aquí hablamos un poco de asentar ciertas bases para la continuidad, pero al final acabamos hablando de otras cosas. No, Unai lo cuenta mucho. Yo le decía, Unai, si no elimina el Betis nos tenemos que ir de Sevilla, tú lo sabes, ¿no? El Betis quería mucho que esa fuera como su tabla de salvación para esa temporada. Y querían mucho y lo han dado todo. Nosotros también, pero en momentos puntuales del primer partido hemos bajado un poquito la guardia y el Betis nos sorprendió. Y en el Betis me acuerdo también que en aquel entonces fueron decisivos, porque jugaron un partido muy bueno, Adán, Ndiaye y Leo Batistao, que son los 3 futbolistas que precisamente han llegado en el mercado de invierno. En competición europea nos ilusionamos, pensamos que era una posibilidad, pues aparte de avanzar en la competición, de darle una alegría a nuestra afición. El problema que tuvo el Betis, yo creo, que fue básicamente ganar bien con 0-2 el partido de ida, que ahí es donde ya el Betis y el beticismo y todo lo que rodea al club empezó a tener muchísimo que perder, porque ya era perder la eliminatoria. Bastante mentiroso el resultado con respecto a lo que se vio. Recuerdo
Eso había pasado en los últimos derbis, en los derbis con Vaca, con Reyes y demás, que el Sevilla en los primeros minutos tenía ocasiones muy claras. Recuerdo un paradón a Vaca, creo que en la primera jugada del partido, de Adán a Vaca, ocasiones increíbles, Gameiro fallando debajo de la línea y tal, pero un poco nadie sabe muy bien por qué, también por el acierto evidentemente del Betis, se planta con un 0-2 que parece, que podría parecer definitivo en cualquier situación. Fue un masazo que dejó al Sevilla en estado de shock. La fortaleza de Nervión había caído frente al Betis, colista en la liga en uno de sus peores momentos. Todo se había derrumbado otra vez. Se va fuera y aquí va a terminar la historia de este primer derbi europeo con el 0-2 del Betis sobre el Sevilla. Repito que el jueves se decidirá los cuartos de final, pero el Betis parte con 2 goles de ventaja. El Sevilla, pues yo estoy descorazonado, de verdad que sí, porque yo esperaba que este partido lo resolviéramos favorablemente, porque además tenemos más calidad, más equipo, más plantilla, más todo, pero eso hay que demostrarlo en el terreno de juego y hoy no lo hemos demostrado. Y luego la gente, a raíz del fin de semana, se vino arriba y pensó que era posible. La gente pita al final del partido, la gente se vuelve completamente loca. Desde el gol norte, los viris, hasta que empieza a inundar a todo el estadio. ¿Por qué no voy a decirlo? De fuego. El fuego que tenían todos los sevillistas por llegar allí y ganar en el campo del eterno rival. A todo el mundo le ponía mucho remontar un 0-2 en el campo en el Villamarín, con todo lo que eso suponía. Y es verdad que en el Benito Villamarín, en el túnel, antes de entrar para el partido, sentíamos que íbamos a remontar. Y yo recuerdo esa misma mañana, estando en la habitación del hotel con Fernando Navarro, nos miramos y yo le dije, Ferni, digo, tú sabes que hoy no hay ninguna opción de que perdamos la eliminatoria, ¿no? Y me decía, Coque, esto está ganado.